En la comunidad de Los Laureles descubrieron una fosa clandestina donde hallaron 4 cuerpos que aún no han sido identificados, informaron autoridades de la Fiscalía General del Estado. Que en Laureles se ubicó ya un rancho en donde se encuentra una fosa común con 4 cadáveres. Este hecho podría estar vinculado con el intercambio de fuego en el poblado de Alfredo Bonfil, pues este se encuentra a 25 kilómetros de distancia. El operativo está en curso. Como ustedes saben, esto no está desvinculado de los hechos acontecidos recientemente. Autoridades de seguridad pública informaron que hay una persona detenida, armas largas, equipo táctico. También destacaron que las investigaciones continúan. Con edición de Edwin Vibriesca, Emanuel Araoz, Fuerza Informativa Azteca. Uno de los acuerdos más importantes de la cumbre de esta semana, quizá en el corto plazo, el más importante y con consecuencias inmediatas, es el migratorio, mediante el cual México se compromete a recibir 30,000 migrantes que hayan ingresado ilegalmente a los Estados Unidos, provenientes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití. Estamos hablando de que en un año serán cerca de 500,000, más de 400,000 personas de migrantes de esos países que tendrían que quedarse en México, sobre todo en nuestra frontera norte, sin demasiadas oportunidades de recibir asilo en la Unión Americana y que se suman a los miles y miles de migrantes que llegan cotidianamente. Muchos especialistas se preguntan si existe la infraestructura mínima necesaria para recibir no solo a los miles de migrantes que llegan cada día al país, sino a ese alto número que serán expulsados mes con mes de los Estados Unidos. Son 3 menores de edad que estaban varadas en un islote del río Bravo en Piedras Negras, Coahuila. Son de El Salvador. La mayor tiene 9 años, su hermana 6 y la más pequeña apenas 1 año. Están bajo la custodia del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, en espera de saber cuál será su siguiente morada. En este caso las encontraron sin la compañía de un adulto. Como estas pequeñas, miles de migrantes buscan atravesar a los Estados Unidos para pedir asilo. El número de menores no acompañados ha reducido, pero no deja de ser alarmante, y hasta noviembre del año pasado contabilizaron 12,811 casos. La llegada de migrantes está superando con creces el pico alcanzado en la última gran ola de caravanas en 2019. Y si antes las nacionalidades de estas personas eran en su mayoría mexicanos y centroamericanos, ahora el 63% involucra a otros países, como colombianos, que en abril del 2020 reportaron solo 4. Para noviembre de 2022, la cifra incrementó a 15,439. De migrantes de Cuba pasaron de 161 a 34,639. Y del Perú aumentó de 18 a 8,495 casos. Aunque el número de venezolanos disminuyó, en los últimos meses se mantienen muy por encima de los niveles registrados en los primeros meses de la pandemia en abril del 2020. Mientras que en diciembre pasado, las detenciones y expulsiones de migrantes fluctuaron entre las 7,000 y las 9,000 diarias. Debido a esta situación, el gobierno de Estados Unidos endureció los controles fronterizos para quienes llegan desde el sur. Incluso, el 5 de enero, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció su nueva estrategia de 2 frentes que combina medidas de disuasión que bloquean a los inmigrantes cubanos, haitianos y nicaragüenses de llegar a los Estados Unidos, pero al mismo tiempo les abre nuevas vías legales limitadas. La medida tiene como objetivo reducir los cruces récord y proteger a Biden de las críticas republicanas, pero se aleja de su promesa de campaña de restaurar el acceso al asilo. La nueva estrategia de Biden implica que México acepte hasta 30,000 migrantes por mes, lo que equivale a más de 400,000 por año. Hasta el cierre de 2022, solo había estado aceptando devoluciones de sus propios ciudadanos y algunos centroamericanos. La condición que pone Estados Unidos es que estos migrantes utilicen una aplicación para solicitar asilo y, por supuesto, no haber intentado ingresar de forma ilegal. Para organizaciones de derechos humanos, esta medida vulnera las garantías individuales de los migrantes,
porque sus datos podrían ser expuestos de forma errónea. Además, hablamos de migrantes que no cuentan con recursos suficientes, así que ¿cuántos saben del registro a través de una aplicación? El resto seguirá por el mismo camino hasta hoy. Si cruzan ilegalmente, serán expulsados bajo el título 42. Lo único que nos expulsaron fueron los venezolanos, nos trataron como perros de verdad. Entonces lo que le pedimos al presidente de Estados Unidos que nos ayude de verdad, que nos dé la oportunidad. Somos gente que queremos triunfar por la familia, tenemos hijos, andamos con nuestra esposa, con nuestros niños y la verdad queremos una oportunidad. Tanto legisladores mexicanos de la oposición han advertido que la recepción de 30,000 migrantes al mes generará presión de recursos e infraestructura en los municipios y estados fronterizos. Además, indican, pueden llevar a crisis económicas y sanitarias a las zonas que albergarán a esos migrantes, que esperan ser aceptados del otro lado de la frontera. Y no deberíamos olvidar que además son cientos de miles los mexicanos que intentan cruzar a la Unión Americana. El año pasado fueron 800,000 los detenidos por la patrulla fronteriza, la cifra más alta en años. Sobre temas migratorios y política exterior, hoy habló el canciller Marcelo Ebrard en la reunión de embajadores y cónsules de México. Son las largas filas de migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos. 1 de cada 3 de estos migrantes es mexicano. Ellos huyen de la violencia, la inseguridad y del maltrato familiar, así como de la crisis económica. Los menores están entre los que quieren asilo en el país vecino para no formar parte del crimen organizado que muchas veces los amenaza. Miles de mexicanos se han visto obligados a dejar sus comunidades debido a las disputas entre grupos criminales. Por ello, abandonan todo con la final de emigrar a los Estados Unidos. Muchos no pueden cumplir este sueño y terminan varados en las ciudades fronterizas como Tijuana. Quienes logran cruzar, en la mayoría de las ocasiones son regresados. De acuerdo con instituciones estadounidenses, antes de 2018, cada año cruzaban la frontera cerca de 100,000 mexicanos sin papeles. Para 2022, superaron los 808,000, una cifra récord. De enero a noviembre del 2022, el gobierno de Estados Unidos deportó a 241,662 migrantes mexicanos, que representó un incremento de 60.9% con respecto al periodo de 2021, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Gobernación. Los migrantes de origen mexicano fueron los principales retornados bajo el título 42, el cual se implementó para evitar la propagación de contagios de coronavirus desde 2020. Y fue uno de los temas abordados en el encuentro del gobierno mexicano con embajadores y cónsules nacionales. Acudieron más de 200 diplomáticos a Palacio Nacional. El presidente López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard fueron los únicos que tomaron la palabra. El mensaje fue claro, principalmente para los cónsules en el país vecino del norte, a quienes se les hizo énfasis en que tenían que concentrarse mucho en la defensa de los mexicanos. Adelantaron que habrá una ampliación de los consulados en Estados Unidos y el inicio de nuevos concursos de ingreso y ascenso en el Servicio Exterior Mexicano. En la sede de la Cancillería también hubo un encuentro con embajadores y cónsules. El secretario de Relaciones Exteriores habló de los avances logrados luego de la cumbre de líderes de América del Norte. Nos fue muy bien en la cumbre, pero tengo muy claro que la Cámara de Representantes de Estados Unidos va a ser sumamente antimexicana, probablemente o muy seguramente. Tenemos que estar en guardia, tenemos que organizarnos para ello. El tema de las armas, por ejemplo, los republicanos lo ven en el sentido totalmente inverso al nuestro, antagónico. Sin embargo, vamos a seguir insistiendo en lo que nosotros creemos. ¿Qué decimos? ¿Se quiere controlar el flujo de fentanilo y otros estupefacientes? Pues entonces que no armen al narcotráfico. En esta cumbre, el presidente Biden compartió que Estados Unidos, de cada 100 estudiantes de nivel básico, 24 hablan español. Uno de los compromisos que forma parte de la declaración de los 3 países de América del Norte es respecto a las vías regulares de migración. Se incluye el trabajo conjunto para impulsar la movilidad laboral en Norteamérica. Ante esto, el canciller Ebrard tiene como objetivo que la relación bilateral entre México y Estados Unidos se enfoque en facilitar el acceso a la ciudadanía estadounidense del 1.250.000 mexicanos que tienen este derecho.
En tanto, la organización Fuerza Migrante, con sede en Nueva York, busca diálogo con el gobierno mexicano para que logre conseguir visas de trabajo por 6 meses a los connacionales. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! ¿Y qué vienen? Todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Salieron a la luz nuevos videos del domingo 8 de enero en el restaurante La Polar, donde el comensal Antonio Monroy fue asesinado. En las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad, se muestra que poco antes de las 8 de la noche, 2 mujeres que compartían la mesa pelean. En esa misma mesa se observa al señor Monroy junto con otro hombre, quienes intentan separarlas. Segundos después, llega el personal del restaurante, entre ellos Sergio Gama, el principal sospechoso del homicidio. Finalmente, la mujer agredida y su acompañante se retiran del lugar. En el segundo video se observa al señor Monroy junto con la mujer que inició la agresión. También está Sergio Gama junto con meseros, un elemento de seguridad y otros comensales. En la descripción del video en redes sociales, menciona que cuando haya alguna pelea, por protocolo, se les entrega la cuenta a los involucrados para que se retiren. En el tercer video se ve a Antonio Monroy pagar la cuenta y se dirige al elevador. Todo el tiempo aparece junto a él Sergio Gama. El cuarto video muestra a la víctima aparentemente discutir con Sergio Gama, quien lo va jalando a la salida, pero el cliente parece no querer y lo encara. El video termina cuando Gama lo jala y finalmente mete a Monroy al elevador. El otro video que se dio a conocer hace unos días, se observa el momento en el que Sergio Gama, aparentemente, golpea al señor Monroy, quien se encuentra dentro del elevador. Posteriormente, saca a la víctima y lo azota en el suelo. Finalmente, junto con otras personas, lo arrastran hacia la calle. La necropsia practicada al cadáver de Antonio Monroy reveló que la causa de muerte fue una asfixia por estrangulamiento, además de diversos golpes contusos en todo el cuerpo. Por este hecho, el miércoles un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa a Román Ignacio N., identificado como el gerente del restaurante, quien se encuentra en el reclusorio norte. Además, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que detuvieron a 2 sujetos identificados como Braulio N. y Oscar N. Este viernes fueron vinculados a proceso por quebrantar los sellos del restaurante. Se les ordenó la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Y ayer se confirmó algo que ya le habíamos adelantado hace semanas, que habrá alianza PRI-PAN-PRD en el estado de Coahuila y en el estado de México y que las mismas se extenderán a las elecciones federales para el 2024. ¡Va a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! No estaba muerta. La alianza entre el PRI, PAN y PRD está más viva que nunca y anuncian que irán juntos en el proceso electoral de 2023 y 2024. Los 3 líderes de los partidos, Marco Cortés del PAN, Alejandro Moreno del PRI y Jesús Zambrano del PRD, reaparecieron para refrendar la alianza Va por México. La sociedad mexicana nuevamente nos pedía en las calles y en las redes: pónganse de acuerdo. Construyan, vayan juntos, y eso hicimos, escuchar a la sociedad mexicana. Y por eso hoy estamos aquí. El PRI será el encargado de definir el proceso de selección del candidato para las gubernaturas de Coahuila y el Estado de México en 2023, mientras que el PAN definirá el proceso de la selección del candidato para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y la presidencia de la República en 2024. En todos los casos, la participación será abierta y plural, incluso con miembros de la sociedad civil. Que un importante abanico plural de organizaciones de la sociedad civil, más allá de los partidos políticos opositores,
han hecho un llamado a los liderazgos partidistas para que aprobemos un método democrático, abierto y transparente para la selección. Acompañados de algunas de las más importantes figuras de cada partido, recalcaron que su alianza también será en el poder legislativo. Las diferencias que son naturales, incluso necesarias de cualquier esfuerzo aliancista, fueron procesadas y resueltas. Ello se da gracias a la naturaleza y al origen de esta coalición. Va por México es una alianza, una coalición entre los partidos que creen en la democracia, en la apertura, en la pluralidad y en la construcción de acuerdos. Además, extendieron la invitación para que otras fuerzas políticas de oposición se sumen a su proyecto en beneficio del país, llamado al que el partido Nueva Alianza atendió este viernes para contender juntos en el proceso electoral para elegir al gobernador del Estado de México el primer domingo de junio. No obstante, las intensas negociaciones continúan. El PRD, aunque está en la alianza, tiene discrepancias. Ese es un acuerdo que hicieron ellos bilateralmente. Exacto. ¿Por qué no estamos de acuerdo? Porque no se trata de una distribución de cuotas, de poder, de candidaturas. Somos una coalición de 3 fuerzas políticas. En el caso del Estado de México, Va por México perfila como candidata a la gubernatura a la priista Alejandra del Moral, mientras que en Coahuila se perfila al también priista Manolo Jiménez, pero todavía tiene que participar en el proceso interno. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Y donde podría haber una ruptura es en Morena, porque el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, se asegura que renunció a su cargo, desconociendo la candidatura de Armando Guadiana. La elección de aspirantes a candidaturas para la gubernatura de Coahuila comienza a calentarse. Ricardo Mejía Verdeja renunció este viernes como subsecretario de Seguridad Pública Federal para buscar la candidatura del Partido del Trabajo en este estado. He tomado esta decisión agradeciendo siempre la vocación democrática y libertaria de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que reconoce los derechos políticos y la libertad que tenemos como mexicanos de poder participar en una contienda de carácter democrático. El 12 de diciembre, Mejía perdió la encuesta interna de Morena ante el senador Armando Guadiana. Al conocer el resultado, Mejía Verdeja desconoció el ejercicio y pidió designar al candidato por otro método. Sin embargo, el propio presidente López Obrador pidió a los aspirantes respetar el método de selección y, sobre todo, aceptar los resultados. Este jueves, el mandatario señaló que si Ricardo Mejía pretendía competir por una candidatura, tenía que dejar su cargo en la administración federal. Si va a ser candidato, ya no va a trabajar con nosotros, o sea, ya no va a desempeñarse como subsecretario. El líder de Morena, Mario Delgado, dijo que espera que el PT y Partido Verde no le hagan el favor al PRI al no ir en alianza con Morena en Coahuila. Ricardo Mejía no es militante de Morena, entonces no lo podríamos expulsar. Es simpatizante y ha participado en el gobierno del presidente de la República, pero no ha militado en Morena. El Partido del Trabajo están en su debate interno. El que va por separado para la gubernatura de Coahuila es el Partido Verde Ecologista de México. La noche del jueves presentó su alianza con el partido local Unidad Democrática Nacional, que tendría como abanderado al precandidato Lenín Pérez. Como ustedes lo saben, este fue un registro del cual ya se dio con un partido local ahí en el estado de Coahuila, y que hasta ahorita, hasta el día de hoy, es el que se tiene contemplado. Evidentemente, aún ya habiendo metido documentos, pues todo podría cambiar. De acuerdo con la ley electoral de Coahuila, este viernes 13 de enero es la fecha límite para que los aspirantes se separen de sus cargos públicos para postularse en el proceso electoral de junio. Bueno, es muy extraño todo lo que ocurre ahí en Morena, en Coahuila, desde la etapa previa a la encuesta que le dio la candidatura a Armando Guadiana y todo lo que ha pasado después, el desconocimiento de esas encuestas por el subsecretario Ricardo Mejía, su idea de convertirse en un tercer candidato importante. Lo cierto es que hay muchas cosas que se derivan de esa decisión. Si se desconoce en Coahuila, si se desconoce la encuesta en Coahuila, se puede desconocer también la de 2024
para la elección del candidato de Morena a la presidencia de la República. Ya se había dicho que se ha dicho, lo ha insistido el presidente una y otra vez, que ese será el método para elegir candidato. Mejía está desconociendo las encuestas, ha criticado duramente al presidente de Morena, Mario Delgado, dice que han sido manipuladas. Si son manipuladas en Coahuila, ¿por qué no van a ser manipuladas en el ámbito federal? Además, Ricardo Mejía ha sido invitado todas las semanas a la mañanera, fue designado representante personal de López Obrador en el Estado. Los partidos, el Partido Verde a veces dice que sí presentaría a Mejía, otros dicen que no, el PT está en la misma situación, incluso Movimiento Ciudadano se está moviendo, van a ir en alianza, el PT y el Verde aparentemente en el Estado de México, pero van a ir por separado en Coahuila, también llama profundamente la atención. Y al final queda lo que van a hacer los demás, que va a hacer Armando Guadiana, que es el candidato de Morena y que es un hombre muy cercano a Ricardo Monreal, qué va a hacer Manuel Jiménez, que es el candidato de PRI, PAN, PRD y que está arriba en las encuestas. Hay mucho por ver todavía en Coahuila, pero una situación terriblemente confusa, mucho más confusa que la que existe, por ejemplo, Viviana, en el Estado de México. Y sin duda las candidaturas para el Estado de México parecen estar bastante más definidas ya en una alianza PRI-PAN-PRD y por supuesto la candidatura de Morena que se ha trabajado desde hace mucho tiempo con Delfina Gómez. Y mientras tanto la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, lidiaba esta semana con el accidente del metro. Caía la banda que atentó contra Ciro Gómez Leiva y ordenaba el desplazamiento de la Guardia Nacional en el metro. Marcelo Ebrard tenía una de sus mejores semanas con la cumbre y las reuniones entre los embajadores y cónsules. Y Adán Augusto López estaba de gira haciendo amarres allá por Veracruz. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Qué ver la segunda temporada de The White Lotus. Ya le habíamos hablado de esta serie, una de las ganadoras de los Globos de Oro. A mí me gustó muchísimo, la verdad me gustó muchísimo esta serie, tanto la primera temporada como la segunda que acaba de concluir. Esta segunda, la primera estuvo ubicada en Hawái, la segunda ubicada en Sicilia, con una actuación fantástica de esta gran actriz que es Jennifer Coolidge, que ganó también un Globo de Oro, de una actriz italiana de la que no conocíamos y que sorprendió a todo mundo, Simona Tabasco. Vale realmente mucho la pena y son pocas las comedias que logran al mismo tiempo divertir, profundidad y entretenimiento. ¿Qué oír? A Jeff Beck, uno de los mejores guitarristas de la historia del rock, que murió súbitamente por una meningitis bacteriana esta semana. Jeff Beck fue un guitarrista maravilloso, mítico desde que era muy joven, en los años 60, cuando fue parte, reemplazando a Eric Clapton, de los Yardbirds, donde tocó también con Jimmy Page, que luego crearía a Led Zeppelin. Son innumerables los discos de Jeff Beck, pero vamos a recomendarle dos de fines de los años 60 que son espléndidos, con lo que se denominó el Jeff Beck Group, donde participaban los entonces muy jóvenes, jovencísimos, Rod Stewart y Ronnie Wood. Rod Stewart solista y Ronnie Wood actualmente en los Rolling Stones. Son los discos Truth y Beck Ola, que sentaron las bases para lo que se llamó el blues rock y el hard rock. Descanse en paz este músico extraordinario, enormemente versátil que fue Jeff Beck. Y qué leer el último libro, el que dejó terminado antes de fallecer, la española Almudena Grandes. Falleció Almudena el año pasado y lo que entregó es una novela fenomenal. Todo va a mejorar. Una historia sobre un futuro distópico donde un partido que propone un cambio radical termina limitando las libertades, imponiendo la censura. Y la historia de quienes deciden resistir esa falsa transformación. Un libro que es un gran legado de esa magnífica escritora, Viviana, que fue Almudena Grandes.
Pues ahí están siempre tus recomendaciones muy acertadas, Jorge. Ya se me antojó leer el libro de Almudena. Sin duda es algo que voy a hacer este fin de semana. Y el libro que también ha roto ventas ha sido el nuevo libro del Príncipe Harry, así que también es otro que está en la lista. Lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales, consulte los contenidos de Todo Personal en nuestro canal de YouTube de ADN 40. Es muy fácil, simplemente escanea este símbolo QR que aparece en pantalla y ahí puede revisar todo lo que la plataforma ofrece. Muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, tenga un gran fin de semana. Por supuesto, nos vemos el lunes. Descanse, sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Bonita noche, bonito fin de semana y recuerden, el poder en la política, todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.